Bien, hermanos, como ya es habitual en estos meses, continuaremos con nuestra serie de reflexiones en la carta de Santiago. Van a ser los versículos del 7 al 11 del capítulo 5 los que vamos a considerar el día de hoy, y vamos a darnos cuenta de que son un mensaje y un llamado a la paciencia, que es algo que quizás en estos días es muy necesario a causa tal vez de todo lo que estamos viviendo, que creo que ninguno de nosotros está ajeno a estas circunstancias. Voy a dar lectura al texto y les voy a pedir que puedan poner atención y puedan seguirlo aquí en el video o en su Biblia si es que la tienen a mano. El texto dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siempre es difícil hablar de paciencia, y pareciese ser que en estos días lo fuera aún más, donde ya llevamos 2 meses o 2 meses y medio algunos, de tener que estar en casa, sin poder realizar nuestras actividades, nuestra cotidianeidad, y eso ha traído que muchos estemos con ciertas ansiedades, o algunos que viven solos, por ejemplo, a causa del aislamiento, enfrentar esa soledad, esa falta de compañía. Y esto se suma a lo ya complejas que son muchas veces nuestras vidas en un sentido natural, sin una pandemia mundial que nos esté rondando. Sin embargo, vemos en el pasaje que acabamos de leer que la palabra paciencia es mencionada muchas veces. La palabra esperar, aguardar, es la tónica y el tono, lo central que está queriendo aquí enfatizar el escritor. Pero antes de entrar en analizar bien lo que nuestro pasaje nos está diciendo, es necesario que podamos ver el contexto de esta carta, de lo que aquí está diciendo en estos versículos de la carta. Y el contexto de este pasaje está marcado por lo que Santiago había dicho en los versículos del 1 al 6. Ya, ¿cierto? Él ha hablado con vehemencia y con palabras duras en contra de los ricos opresores. Y nótese que él no está hablando en contra de la riqueza, sino en contra de estos hombres que se han enriquecido y lo que ha pasado en sus corazones, que han puesto su corazón en las riquezas. Se han enriquecido, ¿cierto? Pero sus corazones, por el contrario, se han empobrecido. Entonces estaba pasando que estas personas estaban oprimiendo a los hijos del Señor que trabajaban precisamente como agricultores. Estaban poniendo trancas, ¿cierto?, para poder trabajar. Probablemente eran dueños de terreno y estos labradores trabajaban, o quitaban, ¿cierto?, de lo que ellos producían. Entonces Santiago escribe aquí a los hermanos para que tengan paciencia en medio de esta opresión. Y el llamado es a la esperanza. Es una paciencia con un objetivo. Y ese objetivo está marcado por lo que el mismo Santiago nos dice en el versículo 7, que es la venida del Señor. Él dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí a lo mejor usted dice, pero es un poco complicado pensar, como si tengo una aflicción ahora, en este momento. Hay ahora algo que me está afligiendo, algo que me está haciendo estar triste, que me está doliendo. ¿Por qué tengo que y cómo puedo poner mi esperanza en la venida del Señor? Pareciese difícil pensar en eso, porque la aflicción me está atormentando ahora, y pareciese ser que la venida del Señor aún va a tardar un cierto tiempo más. No sabemos cuánto, probablemente sea mucho tiempo. Si nosotros nos ponemos en el caso real de los primeros oyentes, los primeros lectores, han pasado ya alrededor de 2000 años, 1950 años probablemente, alrededor aproximadamente. Entonces, ¿qué nos podría hacer pensar a nosotros de que en nuestra situación va a ser diferente? Sin embargo, hermanos, aunque este sea un evento que se vea tan lejano,
es una esperanza real y verdadera. Y recuerda mucho lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos en su epístola en el capítulo 8, versículo 18. Él les dice que las aflicciones del presente no se comparan a la gloria que ha de manifestarse en nosotros, haciendo referencia cuando ya estemos en la gloria eterna con el Señor. Y algo también que puede parecer similar o ser atingente a esto es lo que Pablo también le dice a los colosenses en el capítulo 3. Dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Estas dos cosas nos hacen ver de que en realidad ese momento va a ser un momento tremendo. Por eso es que es una esperanza real. Porque para Santiago ese es el momento donde la opresión, donde el dolor y la aflicción van a acabar, donde incluso nuestra maldad va a acabar. Entonces vemos que la vida cristiana, si bien la vivimos en el aquí y en el ahora, no estamos completa y absolutamente encerrados en nuestras circunstancias. No estamos solamente encerrados por las cosas que nos rodean, sino que estas son temporales y nosotros ¿qué hacemos? Miramos más allá. Tenemos una esperanza para enfrentar estas dificultades que si bien están en el futuro, pero creemos que es verdadera y es real, que realmente sucederá. Nosotros podríamos ver las dificultades como grandes muros que se levantan y los cuales impiden ver hacia lo que hay al otro lado. Y se me viene a la mente la imagen del niño pequeño que se esfuerza por saltar y poder ver qué es lo que hay al otro lado de la pandereta o del muro. Así muchas veces nos vemos nosotros, esforzándonos por intentar ver lo que hay más allá, porque sabemos que hay una esperanza gloriosa, pero requiere esfuerzo, requiere paciencia. Es probable que tenga que pasar mucho tiempo y que crezcamos para poder mirar al otro lado de la pandereta, para poder mirar al otro lado de los muros. Y tenemos que ser pacientes mientras ese proceso se da. Entonces podemos ver estos muros como miedos, dificultades, pérdidas, soledad, angustias. Sin embargo, debemos esforzarnos por ver lo que hay más allá de estos muros y encontrarnos con esa esperanza gloriosa y ser pacientes hasta que esa esperanza llegue, hasta que esos muros se derriben y podamos ver aquello que nos espera. Y es eso, hermanos, también lo que nos va a motivar a seguir viviendo y seguir avanzando en nuestra vida. Yo creo que Santiago sabía bien que claro, tal vez sus oyentes iban a entender lo que él le estaba diciendo, pero también sabía que esto conlleva una dificultad en la vida práctica. Por lo que nos da al menos dos ejemplos, para que nosotros podamos tener más clara una ilustración de cómo debemos vivir esta esperanza, cómo debemos ser pacientes. Y lo primero que él hace es traernos a colación la ilustración del labrador en los versículos 7 y 8. La agricultura, como la conocemos hoy día, es un área que depende mucho de cosas externas, que son ajenas al labrador, al agricultor, como la lluvia. O sea, si hay sequía, la cosecha va a tardar o probablemente no llegue o habrá que esperar al año siguiente. Las estaciones, ¿cierto? No todas las estaciones son iguales y todas tienen su proceso y hay que esperar hasta que llegue la estación indicada para poder cosechar. Y cosas por el estilo. O también la geografía de cierto lugar. En el caso de Palestina hay dos periodos marcados por fuertes lluvias. Entre octubre y noviembre, el primero, y entre marzo y abril, que es el segundo. La primera lluvia indica que el campo está listo para ser plantado. Y la segunda lluvia indica que el campo estaba listo para ser cosechado. Entonces, entre ese periodo de plantar y de cosechar, hay una espera que es paciente, que es probablemente igual, son varios meses, por lo tanto no es una espera que uno diga en una semana o un par de días, sino que es un periodo de tiempo prolongado. Y es esa segunda lluvia a la que Santiago nos está queriendo llevar, porque esa segunda lluvia es la que trae la cosecha, es la que trae la bendición, por así decirlo. Entonces, si nosotros hacemos el símil del labrador que espera con la venida del Señor, con esta venida que ya el Señor hizo y con la que hará, es que cobra mucho mayor sentido, porque en este punto del plan redentor de Dios, podemos decir que los primeros lectores se encontraban en el valle, ¿cierto?, entre la primera y la segunda lluvia, por así decirlo. Ya había pasado la primera lluvia y faltaba la lluvia tardía.
Entonces ese periodo de espera era el que ellos tenían que aguardar cuando vendría la segunda lluvia. Entonces podríamos decir de que Cristo ya había venido, ya había plantado el campo, ya había instaurado la semilla del reino. Sin embargo, aún faltaba la lluvia tardía, esa lluvia donde el labrador consumaría el reino, cosecharía, traería la bendición de lo que ya había sido plantado. Y eso será una realidad cuando el Señor venga. Nosotros estamos en la misma posición. Estamos en la misma posición de los primeros lectores de Santiago. Si bien nuestros contextos y nuestras culturas y sociedades y continentes incluso son diferentes, pero estamos también aguardando esa lluvia tardía, la segunda venida del Señor. Por lo tanto, nuestras aflicciones tienen el mismo consuelo y la misma esperanza que ellos tenían. A pesar de que sean diferentes y en diferentes contextos, podemos tener esa misma esperanza. Y es la esperanza que Santiago nos llama a tener y aquello que nos llama a aguardar pacientemente. ¿Por qué? Porque esa lluvia tardía marcará el comienzo de las bendiciones, marcará el comienzo de una vida sin aflicción, marcará el comienzo de poder gustar por fin aquello que había sido cosechado, gustarlo de forma completa y exhaustiva. Entonces esa lluvia marca el comienzo del día en que nuestros temores y nuestros dolores se verán esfumados, donde la opresión ya no tendrá más lugar, donde la injusticia ya no tendrá más lugar, sino que viviremos en la sola presencia del Señor, incluso nuestro pecado ya no tendrá lugar. Y la segunda ilustración, o ejemplo más bien dicho, que Santiago quiere dar aquí, es la de los profetas. El ejemplo de la aflicción de los profetas y precisamente el ejemplo de Job. Nos llama a considerar el ejemplo de otros que ya vinieron antes que nosotros y que sufrieron penas tal como nosotros. Y quizás en un grado mayor. Yo creo que sería difícil compararnos con todo lo que sufrió Job, quedaríamos pequeños al lado de lo que Job tuvo que atravesar. Sin embargo, a pesar de esa aflicción que él vivió, el fin de todo esto fue comprobar que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, ¿cómo debiésemos nosotros ver la aflicción? Como una oportunidad para experimentar el consuelo de Dios. En medio de la aflicción, Dios se nos da a conocer como un Dios consolador. Por lo tanto, podemos comprobar su misericordia y su compasión. Porque si no fuese por la aflicción, no podríamos comprobar el consuelo. No podríamos experimentar la consolación de Dios. Por lo tanto, la aflicción es necesaria para conocer ciertos rasgos del carácter de Dios en la vida cotidiana, en nuestra experiencia. Por lo tanto, no veamos esta aflicción como algo total y absolutamente malo, sino que en primer lugar veámosla como un periodo para tener esperanza y para ser pacientes, y también como un periodo para experimentar la consolación del Señor. Ya para ir terminando, Thomas Watson, un predicador puritano del siglo XVII, escribió: "La aflicción puede ser duradera, pero no es eterna". ¿Y cuánta razón tenía él? Podemos estar en una aflicción a veces breve, otras veces son largas. Sin embargo, no son eternas. Pero lo que sí es eterno es la esperanza que aguardamos. Esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo le dice a Timoteo. Por lo tanto, es muy probable que tu aflicción sea real, que tu aflicción esté sobrecogiéndote, que te veas encerrado por las circunstancias. Pero aférrate a esta esperanza, porque las circunstancias pasarán. Sin embargo, esta esperanza permanecerá. Y es a esa esperanza que debemos aguardar pacientemente, porque el día que llegue esa lluvia tardía, nuestras aflicciones se verán esfumadas. Y no debemos soltarnos. Debemos ser pacientes en tanto que esta esperanza llega, tal como el labrador espera esa lluvia. Debe pasar un periodo de tiempo, pero sabe que la lluvia llegará. Así nosotros. Debe pasar un periodo de tiempo, pero sabemos que esa lluvia llegará. Sabemos que el Señor vendrá. Y en eso nosotros podemos sentirnos consolados y podemos encontrar paz en medio de la dificultad, en medio de la opresión, de la injusticia o de cualquier aflicción que nos esté ocurriendo en este momento. Por lo tanto, yo le animo, hermano, a tener paz, a esperar pacientemente y a tener paciencia
y que la venida del Señor, que es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pueda llenarnos de paz y de consuelo y también de alegría. Le invito a que oremos para que el Señor nos bendiga y también el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones con la palabra suya. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, damos gracias por el consuelo que ella nos trae y rogamos, Señor, que tú seas trayendo paz y bendición a nuestras vidas, que nos ayudes a ser pacientes en medio de esta aflicción, en medio de esta pandemia, en medio de la pérdida, del dolor, de la angustia, de los temores, de la soledad. Señor, ayúdanos a ser pacientes y a poder encontrar nuestro consuelo y nuestra alegría en nuestro Señor Jesucristo y en su venida, Señor. Que si bien es un evento que tal vez es lejano, pero que eso nos llene de alegría, Señor. Que eso nos llene de paz y de consuelo. Ayúdanos a ver, Señor, tu carácter, ayúdanos a ver tu amor en medio de esta dificultad. Te rogamos que nos levantes de esta oración confiados en tu palabra y confiados en tus promesas. Agradecemos, Señor, por cada una de las cosas que tú haces por nosotros, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengamos un buen término de esta semana.